Y bueno chicos, seguimos con la serie una build por cada perk deck. Y por fin hemos llegado al que para muchos es el peor talento, el peor perk deck de este juego. Así es, nos referimos al talento de Tag Team, también conocido como pareja. Así que en este video vamos a tratar de hacer lo máximo posible por hacerlo viable para jugar en la máxima dificultad. Aunque por supuesto ya están advertidos de que es un talento que es bastante difícil de utilizar y por tanto pues no recomendable para cualquier misión ni para cualquier tipo de jugador. Así que pues primeramente veamos cómo es que funciona el talento de Tag Team. A ver, al equipar el talento nos otorga como arma arrojadiza el gas dispenser, también conocido como vapeador o cigarrillo electrónico. En este otro apartado podemos ver con mayor detalle cómo es que funciona. Aquí dice que se activa al mirar hacia un jugador, un convertido o un bot en un radio de 18 metros y en línea de visión para marcarlo, o sea que no pueden haber obstáculos entre ambos. La duración es de 12 segundos y un cooldown o tiempo de espera de 60 segundos. Podemos aumentar su duración en más 1.3 segundos por cada enemigo que matemos mientras esté activo. También podemos reducir en menos 2 segundos el cooldown o tiempo de espera por cada enemigo que nuestro aliado marcado mate. Y también aumenta en más 2 la absorción de daño hasta un máximo de 20 para ti y para el aliado marcado por cada muerte que cualquiera de los dos consiga hasta que el cigarrillo electrónico termine su cooldown o tiempo de espera. Y finalmente dice acá que las muertes que hagas tú o el aliado marcado nos regenera 15 puntos de salud y el aliado le regenera 7.5 puntos de salud. Así que pues así es como funciona este talento, digamos en líneas generales. Además de que también al equiparlo nos aumenta hasta 40% de salud en general. Así que nos veamos una build recomendable para este talento, que está más pensada para aquellos que se compraron este DLC y no saben qué hacer con el arma en cuestión. Así que pues aquí llevaremos, como siempre, como ya es habitual en esta dificultad, bolsas médicas con inspirador. También llevaremos 2 jokers equipados con la habilidad cómplices, de esa manera aumentamos un poco más la salud total del jugador. Y también llevaremos secuestrador para ayudar un poco más a la regeneración pasiva de salud, debido a que la que proporciona el talento pues se queda corta siempre, así que no queda más remedio. También llevaremos acá en Enforcer mejoras para escopetero con overkill en Ace. También llevaremos resiliencia y bullseye como siempre en básico, scavenger en básico. Acá llevaremos únicamente esta habilidad, Steady Grip en básico. Ahora aquí en el Ghost, a ver, esta habilidad Duck and Cover en Ace últimamente me dio resultados con este talento, ya que si bien es cierto no es nada comparado con otros talentos que esquivan balas, sin embargo el tener una pequeña chance de esquivar al correr es mejor a no tener nada, así que pues para moverse entre diferentes objetivos de vez en cuando vas a esquivar una que otra bala. No voy a decir que vas a esquivar todas, pero al menos te dará una ligerísima chance de esquivarlas. Y de esa manera aumentamos la posibilidad de sobrevivir, sobre todo durante los escapes. Así que bueno, también llevaremos parkour en básico, las siguientes habilidades también en básico, y también llevaremos HBT en básico. Y finalmente 9 vidas y canto del cisne. Ahora, armas recomendables para esta build. Vamos a llevar de primaria la ballesta de aire comprimido, también conocida como Airbow. Y esta arma pueden modificarla como guste, ya que no hay restricciones, ¿no? Aquí por ejemplo le he puesto la mejora de precisión. Y también pueden colocarle si gustan cualquier tipo de mira. A ver, esta arma la nerfearon hace tiempo. Antes se podía hacer impactos críticos ya que tenía una buena ocultación, pero lamentablemente ya no se puede. Sin embargo, tiene un excelente daño a la cabeza, así que basta con un tiro a la cabeza y puedes eliminar a cualquier enemigo especial, incluyendo tasers, clockers, médicos, etcétera, etcétera. A excepción, por supuesto, de los bulldozers, a los que habrá que rematar con unos 4 o 5 tiros directos en la cara, siempre y cuando tengamos activada la habilidad Overkill en Ace. Así que, ya saben. De secundaria llevaremos la escopeta Goliath 12G. Está modificada con la munición incendiaria. Le ponemos, si gustan, el cañón corto. También podría ser el Donald, en combinación con esta mejora de menos 4 de precisión, para que tenga mejor dispersión de perdigones y darle a más enemigos a distancia. También podrían ponerle, si gustan, el LED combo y finalmente cualquier mira. Y finalmente llevaremos el traje. Y bueno, como ya lo mencioné en videos anteriores,
En este tipo de talentos, que son bastante frágiles, es mejor ser rápido y ágil que ser lento y pesado, así que pues al menos siendo rápidos podremos ir a cubrirnos rápidamente en caso de que nos estén reventando a tiros, así que seguramente en dificultades bajas puede que resulte llevar armaduras, pero en la máxima dificultad prácticamente no sirve de nada a menos de que lleves armero o anarquista, pero este no es el caso porque este talento, como ya hemos visto, no aumenta armadura, así que no queda otra opción. Nos llevaremos finalmente la bolsa médica, el cigarrillo electrónico y finalmente puños eléctricos o también el booster. Así que bueno, ahora sí veamos consejos finales para esta build. A ver, el principal consejo que deberían saber acerca de este talento es que deberían evitar a toda costa ir por los objetivos durante las misiones, especialmente si el objetivo está en el exterior, ya que en el caso que haya muchos enemigos serás eliminado prácticamente al instante. Así es, lamentablemente este talento no ofrece muchas garantías al jugar en el exterior, así que en este caso deberías dejar que tus compañeros vayan por los objetivos y tú únicamente limitarte a apoyarlos desde dentro, bien resguardado bajo una buena cobertura. Así que pues jugando de esta manera, muy a la defensiva, pude finalizar varias misiones utilizando este talento, aunque cueste creerlo. Jugando con compañeros fue un poco más fácil obviamente, aunque también se puede utilizar con los bots, ya que como hemos visto antes, ¿no? Podemos utilizar este cigarrillo electrónico apuntándole ya sea a un compañero de verdad, a un bot o también inclusive a un convertido, a un Joker. Aquí pueden ver este ejemplo, cómo es que le apuntamos al compañero, presionamos la tecla de arrojadizas y de esa manera ya quedamos emparejados ambos. Ahí pueden ver en la barra cómo es que se traduce el funcionamiento de este talento. Por cada muerte que hagamos regeneramos salud, aunque obviamente al compañero le regenera menos, pero han visto que también que por cada muerte aumenta la duración del talento. Y el círculo color azul que ven ahí representa a la absorción de daño, que en este caso parece que estuviera ya en el nivel máximo, ¿no? Aunque de todas maneras en esta dificultad esa absorción es prácticamente pues no es nada. Y por esta razón es que mucha gente considera de que este talento, bueno, en realidad todo el DLC de Ethan y Gira no es de los más recomendables, ¿no? Sobre todo para jugar en la máxima dificultad, ya que pues como han visto y haciéndole una comparación con otros talentos, digamos que inclusive está por debajo del Yakuza, porque Yakuza al menos pues será todo lo malo que quieras en asalto, pero en sigilo es bastante bueno. Y si lo comparamos con el Biker, pues digamos que el Biker también siquiera te da unos cachitos de regeneración de salud y también de armadura, con lo cual puedes hacer un poco de armor gating, digamos de manera precaria, pero al menos se puede. Y si lo comparamos con el maníaco, pues podemos decir a favor del maníaco que es un talento que al menos pues da soporte a todo el equipo, ¿no? En el caso del tag team únicamente apoyas al que marcamos nada más y ese apoyo que le damos entre comillas, digamos que tampoco es que sea de mucha ayuda, ¿no? Porque a menos que el compañero lleve, por ejemplo, un talento de tipo estoico, ¿no? Digamos que ahí sí podrías hacerle un poco de ayuda, ¿no? Pero por lo demás, no, me parece que no vas a apoyarlo demasiado en este nivel de dificultad. Aunque bueno, para sacarle mejor lustre al talento, yo creo que deberías también probar jugarlo con alguien que lleve el talento de Crew Chief o jefe de equipo. Pero pues sabemos de que casi nadie se pone ese talento, ¿no? Y menos en salas públicas, así que pues olvídate. Así que bueno, ¿se puede decir algo a favor del Tag Team? Pues yo creo que a favor podemos decir que al menos sus efectos curativos pueden llegar a ser uno de los más largos del juego. Así es, pueden estirar hasta más de 12 segundos, dependiendo de cuántos enemigos matemos durante ese transcurso de tiempo, ¿no? Así que pues, me parece que ese sería un punto a favor de este talento, aunque por supuesto sería mejor aprovecharlo en dificultades un poco más bajas, porque pues digamos que en esta dificultad no resulta demasiado idóneo, ya que los enemigos hacen demasiado daño, pues, y por esta razón también es que usamos esta escopeta como munición incendiaria, para de esa manera pues tener algo de chance, ¿no? De que no nos apunten tantos enemigos a la vez. Mientras están quemando, pues nos ponemos a cobertura y de esa manera pues salimos mejor librados. Así que bueno chicos, esto fue un video acerca de el talento de Tag Team o pareja. Como pueden ver acá hemos acabado varias misiones jugando con ese talento en la máxima dificultad. Aquí pueden ver esta misión de perros guardianes, que prácticamente la acabamos sin contratiempos. Así que si quieren probar el talento, pues recomendable que elijan misiones que tengan bastante cobertura, de lo contrario van a pasarla muy mal. Bueno, se puede decir entonces de que este talento funciona, de que este talento es viable. Yo diría que para nada.
La razón por la cual acabamos las misiones fue porque elegimos buenas habilidades y buenas armas, y no gracias precisamente a ese talento. Creo que su contribución fue apenas de un 5% y el resto creo que fue pura habilidad nuestra y también un poquito de suerte, hay que ser sinceros. Así que nada chicos, espero que les haya gustado este video dedicado al talento de Tag Team o pareja. Y sin más dilación, nos veremos entonces hasta la próxima. Adiós.